tipo de cambio es una variable muy importante para la economía de un país. No solo influye en la relación comercial con el exterior, en las exportaciones e importaciones, sino también en los flujos de capital y en los precios internos, en inflación. Entonces, lo que se hace por parte de los gobiernos y más concretamente por parte del Banco Central es tener una política cambiaria. Es decir, un gobierno, un banco central tienen que decidir qué van a hacer con el tipo de cambio. Lo que tenemos entonces son básicamente dos sistemas cambiarios, el de tipo de cambio flexible y el de tipo de cambio fijo. En cuanto al tipo de cambio flexible, lo que tenemos es que el precio de la moneda, de la divisa, es determinada por el mercado, pero hay algún grado de intervención del Banco Central. El Banco Central puede intervenir para quizás moderar una alza o una baja en la moneda, tratando de cuidar el desempeño de la economía. Un ejemplo de esto, de la intervención del Banco Central, podría ser el de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el banco central en ese país. Por ejemplo, si la Reserva Federal sube la tasa de interés por alguna razón, eso va a impactar el precio del dólar. ¿Por qué? Porque si la Reserva Federal sube la tasa de interés y si los demás países no lo hacen, entonces va a haber un aumento en la demanda de dólares de aquellos que quieran aprovechar las altas tasas de interés en Estados Unidos, y esto va a hacer que el precio del dólar suba. A su vez, una alza en el precio del dólar pues va a tener un impacto en el comercio exterior de Estados Unidos. También podría ocurrir que la Reserva Federal bajara la tasa de interés. Si otros países mantienen su tasa, entonces se ofrecerían dólares para comprar otras monedas e ir a otros países a aprovechar rendimientos más altos. Esto último es lo que ha estado sucediendo recientemente, cuando las tasas de interés han estado bajas, cuando la Reserva Federal ha puesto más dólares en circulación para tratar de incentivar la economía. Entonces ese dinero, esos dólares han ido en parte a comprar otras monedas como el peso mexicano, han entrado al país y han hecho que el peso se aprecie. Entonces hay unas políticas que se siguen en relación al tipo de cambio y que debemos de tener mucha atención en cómo se desarrollan para poder interpretarlas y tomar decisiones. La política de tipo de cambio fijo significa que el Banco Central se compromete a mantener un precio de la divisa. Estas políticas fueron las predominantes en la economía mundial desde el fin de la Segunda Guerra hasta el inicio de la década de los 70 del siglo pasado, que fue una época de estabilidad económica, de estabilidad de precios, no había las turbulencias que tenemos actualmente. Entonces el tipo de cambio fijo se ajustaba bien a ese ambiente de estabilidad. Cuando ya esto empieza a cambiar, en la década de los 70 del siglo pasado, entonces ya el tipo de cambio ya se vuelve flexible o flotante, como se decía en aquel entonces. ¿Qué sucede con una política de tipo de cambio fijo? Vamos a suponer que el Banco Central tiene una política de mantener la paridad del peso mexicano a 100 pesos por dólar. Bueno, es una cantidad muy alta, pero es simplemente de ejemplo. Entonces aquí lo que tenemos es que el tipo de cambio lo tenemos aquí inicialmente en donde está marcando el mouse. ¿Qué pasa si la demanda de dólares aumenta? Si la demanda de dólares aumenta de D0 a D1, lo que va a hacer el Banco Central va a ofrecer dólares al mercado, va a sacar dólares al mercado para poder
sostener el tipo de cambio. Lo mismo podría ocurrir si la demanda de dólares bajara y que el precio disminuyera abajo de 100 pesos por dólar. En este caso, el Banco Central lo que haría es comprar dólares para hacerlos escasos y de esta manera subiera el precio. Evidentemente esta política funciona hasta que el Banco Central tiene las suficientes reservas para sostener una moneda. Vamos a ver después lo que ocurre en la crisis del 94-95 en México, cuando se seguía una política de tipo de cambio fijo. Entonces aquí lo tenemos. Dice, si la demanda aumenta de 0 a D1, el Banco Central vende dólares para aumentar la oferta. Si la demanda disminuye de 0 a D2, el Banco Central compra dólares para disminuir la oferta. Un ejemplo de una política cambiaria que condujo a una crisis fue la que ocurrió en México en el 94-95. Pese a que los tipos de cambio fijos empezaron a dejar de utilizar a principios de los 70, el gobierno mexicano siguió utilizando un tipo de cambio fijo, sobre todo para mantener baja la inflación. El problema con esto es que al mantener un tipo de cambio fijo, el sector externo perdía competitividad, sus productos eran caros en el exterior y entonces el sector externo no generaba los suficientes divisas y entonces el gobierno tenía que recurrir al endeudamiento externo. Esto provocó, más o menos con este esquema, provocó las crisis de 1976, 1982 y finalmente la del 94-95, que fue al inicio del gobierno del presidente Ernesto Zedillo. Vamos a ver una presentación de la balanza de pagos de México en esa época que nos ilustra muy bien cómo se fue dando la crisis y cómo se van modificando las cuentas de la balanza de pagos como resultado del desarrollo de esta crisis. Iniciamos en 1993, México tenía muy buenas expectativas económicas en ese entonces, estaba por firmarse el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y había una buena expectativa acerca del país. El tipo de cambio fijo en ese entonces era de 3.45 pesos por dólar, provocaba que hubiera un déficit significativo en la balanza en cuenta corriente de 23.399.2 millones de dólares. Pero como había confianza en el país y había una buena expectativa de inversión, entonces entraba mucho capital y esto se reflejó en la cuenta financiera. Pues este capital que entró financiaba la cuenta corriente, alguna cantidad que salió aquí en errores y omisiones y todavía alcanzaba para que aumentara la reserva. Ese año la reserva aumenta en 6.083.2 millones de dólares. El problema con el financiamiento o con el capital que entraba al país era que constituía un capital a corto plazo, un capital que venía a inversiones financieras y que cuando encontraba una oportunidad mejor salía del país, o como ocurrió en el 94, cuando se presenta una inestabilidad política, entonces el capital sale del país. Y esto fue precisamente lo que ocurrió a principios de 1994. Ocurre una rebelión armada indígena en el estado de Chiapas y esto es un golpe a la confianza en el país. Los capitales ya ingresan en menor cantidad y no fue el único golpe. Quizá este golpe fue no tan fuerte para la estabilidad del país, pero después, en marzo de ese mismo año, se asesina al candidato presidencial del partido oficial, y eso sí genera una gran turbulencia y se empiezan a sacar dólares del país. Como se mantenía una política de tipo de cambio fijo, entonces todo ese dinero se tomó de la Reserva Internacional. Hay una baja significativa
en la Reserva Internacional como consecuencia de ese acontecimiento. ¿Qué se debió haber hecho desde el punto de vista técnico en ese momento? Devaluar la moneda para evitar que el Banco Central perdiera divisas, pero no se hizo debido a que el país se encontraba en una época de elecciones y la devaluación hubiera afectado seriamente las expectativas de triunfo del candidato oficial. Hacia fin de años viene un golpe adicional, que es otro asesinato del secretario general del partido gobernante, y eso ya desata una turbulencia que viene a repercutir hacia fin de año en un movimiento en la paridad, en una devaluación a 6.2 pesos por dólar. Finalmente, en ese año 94 tenemos un déficit en cuenta corriente de 28.785.5 millones de dólares, una entrada de capital ya mucho menor a la del año anterior, de 11.548.6, errores y omisiones baja, pero entonces tenemos un dato muy significativo, que es la disminución de las reservas internacionales del país por 18.884.4 millones de dólares. Y esto es consecuencia de haber seguido una política de tipo de cambio fijo, de al momento en que por la inestabilidad se estaban demandando dólares para sacarlos del país, el Banco Central siguió manteniendo la paridad a través de vender los dólares. Viene la devaluación, esto ya empieza a ajustar las cuentas externas, y vemos que en 1995 ya el déficit en cuenta corriente es mucho menor al del año anterior, es de 1.500, es un saldo negativo de 1.576.7 millones de dólares, que ya esto ya quita presión a la forma de financiamiento. En la cuenta financiera hay una entrada adicional de capital respecto al año anterior, errores y omisiones, tiene un saldo también negativo, aunque no muy significativo, y entonces en la cuenta financiera ya lo que entra por capital ya alcanza a cubrir el déficit en cuenta corriente, y todavía alcanza para que las reservas internacionales del país empiecen a recuperarse. Prácticamente con la crisis del 94 las reservas internacionales del país llegaron a un nivel muy bajo. Entonces aquí vemos que como consecuencia de que el tipo de cambio se mueve, de que hay una devaluación en el peso mexicano, entonces eso tiene una influencia en el sector externo, aumenta las exportaciones y sobre todo disminuye las importaciones. Habría que agregar aquí que hay un efecto positivo en las exportaciones por la firma del Tratado de Libre Comercio. Esta crisis entonces fue muy fuerte para la economía nacional, aunque por lo menos desde el punto de vista externo se recuperó rápidamente. A partir de entonces ya México abandona la política de tipo de cambio fijo y entramos en la época del tipo de cambio flexible. Muchas gracias.